El día de hoy vamos a platicar sobre la clasificación de los delitos y cómo interactúan los delitos nacionales con los internacionales. Tenemos que a nivel internacional, como todos sabemos, va a estar subdividido el sistema o la actuación en contra de actividades delictivas, va a estar dividido conforme a lo que sería delitos internacionales, delitos transnacionales y delitos meramente de carácter nacional. Aquí una de las preguntas que siempre surge es ¿cuáles son los delitos internacionales y cuáles van a ser los delitos nacionales? Contrario a lo que muchas personas pueden pensar, los delitos nacionales van a ser todos aquellos que no son clasificados como delitos internacionales. Eso significa que vamos a tener una clasificación residual. Todo lo que no va a ser internacional va a terminar siendo nacional. Esto va a obedecer a que la comunidad internacional va a ser la encargada en determinar qué conductas delictivas van a ser una afrenta respecto a toda la comunidad internacional, a todos los miembros de las Naciones Unidas y quiénes van a tener la competencia para poder perseguir dichos ilícitos. Aquí es muy importante también no confundir lo que sería la competencia o la clasificación como delitos internacionales, lo que sería la jurisdicción universal con los delitos en los cuales están encomendados para su persecución a tribunales internacionales. ¿Aquí a qué me refiero? Muchas de las personas piensan que cuando un delito es competencia en un tribunal internacional es lo que se va a entender como un delito internacional per se. Y aquí estamos completamente equivocados porque va a haber algunas conductas ilícitas o más bien los estados van a tener la facultad de encomendar la persecución de cualquier ilícito a un tribunal internacional. Eso significa que la persecución o la competencia de un ilícito hacia un tribunal internacional puede ser solamente una mera facultad o un mero reconocimiento de dos estados hacia este tipo de institución, lo cual obviamente no se va a traducir en una condena a nivel internacional. ¿A qué me refiero? Un ejemplo podría ser que a lo mejor Estados Unidos y México crearan un tribunal internacional para sancionar lo que sería el tráfico ilícito de totoaba y el empleo a lo mejor de los medios de transporte de ambos países. Entonces aquí bajo el acuerdo de dos países, de Estados Unidos y de México, se crea esta instancia internacional de carácter binacional como la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, que es un organismo de este tipo. Entonces creamos ahora un tribunal internacional el cual pudiera juzgar e investigar ese tipo de conductas delictivas, lo cual obviamente no se va a traducir como una sanción a nivel internacional. Entonces la forma más sencilla y más clara para poder determinar cuáles ilícitos van a ser delitos internacionales y cuáles no, no es la persecución por parte de un tribunal internacional, sino la capacidad que todos los miembros de la comunidad internacional tengan para poder investigar y sancionar dichos ilícitos bajo el principio de jurisdicción universal. El principio de jurisdicción universal hay que recordar que es uno de los principios de competencia de jurisdicción por el cual los estados van a tener la capacidad de investigar, de legislar, de enjuiciar y de ejecutar a lo mejor a las leyes o la costumbre internacional en contra de una conducta delictiva. El principio de jurisdicción universal surge en el haber internacional como una respuesta fáctica al problema de la piratería en alta mar. Hay que recordar que estamos hablando ya de hace varios siglos, cuando se tenía el problema de los piratas, donde ante la incapacidad de los estados costeros de estar emprendiendo una persecución a través de los barcos que estaban impulsados por las velas y por el viento, meramente por el viento, entonces teníamos que los estados, al reconocer que no podían estar persiguiendo en tiempo real esos piratas y que se volvía muy compleja su ubicación en todo lo que sean los mares, pues bueno, llegaron a un acuerdo en el cual se facultó a todos los estados el reconocimiento o la autoridad para poder perseguir a estos piratas, no importando que no fueran sus nacionales, no se encontraran cerca de su territorio, cerca de sus costas y los ilícitos no fueran cometidos en contra de sus nacionales. De ahí se deriva este principio de jurisdicción universal, el cual después de la Segunda Guerra Mundial fue retomado por la mayoría de los estados miembros de la comunidad internacional para también sancionar o recriminar lo que sean las conductas que se cometieron después de después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo el genocidio, los crímenes de lesa humanidad. Entonces, bueno, retomando esta
argumentación, esta justificación jurídica que se tuvo en contra de la piratería en alta mar, pues hace básicamente una copia y se utiliza literalmente para lo que sería la persecución de lo que sería el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Aquí también es muy importante señalar como un dato al margen que los tribunales internacionales, si bien tenemos el antecedente moderno, el primer intento de enjuiciamiento en contra de Guillermo II, el emperador de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial por delitos cometidos en contra del derecho de los tratados, pero que al final de cuentas no fue enjuiciado ya que los Países Bajos le otorgaron asilo dentro de su territorio, pues tenemos que un antecedente moderno, tenemos como referencia los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio después de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, los tribunales ad hoc creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Pero bueno, esto lo saco a colación porque mucho lo que comentábamos en un inicio, la capacidad de un tribunal internacional o el reconocimiento de competencia, pues no necesariamente se va a traducir a lo que sería una condena a nivel internacional. Entonces tenemos que el principio de jurisdicción universal al día de hoy se ha generado ya una práctica por parte de los estados, los cuales pueden ejercer ese tipo de principios ya lo que sería de manera pura, solamente apoyándose en la costumbre internacional, o en alguna legislación doméstica, como en el caso de Bélgica, o en el caso de los Estados Unidos, en materia civil con la Alien Tort Claims Act hasta hace algunos años. Entonces tenemos que la condena, el reconocimiento de que un Estado tiene la jurisdicción universal, esto significa que no tiene una conexión geográfica, una conexión de nacionalidad, ya sea que porque la persona que comete el ilícito sea su nacional o las personas en contra de quien se cometió el ilícito son sus nacionales o a lo mejor tampoco nos está afectando ningún interés, pues el principio de jurisdicción universal significa que el Estado tiene competencia para poder enjuiciar e investigar ese tipo de conductas ilícitas. Entonces, a partir de que esta condena existe, de que se considera que es una afrenta a toda la comunidad internacional y al ser una afrenta hacia todos tenemos competencia para investigar, esto es lo que le va a dar la caracterización de crimen internacional a los ilícitos. Al día de hoy tenemos que la jurisdicción universal se reconoce para lo que sea el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra crimen de agresión podría decirse. Y también se ha ampliado lo que serían algunas modalidades de estos crímenes, como lo que sería la tortura, el apartheid, la piratería. Entonces, al día de hoy se reconoce ampliamente este tipo de jurisdicción universal y vemos que Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos han utilizado esos criterios jurisdiccionales para poder sancionar este tipo de ilícitos, los cuales, dígase de paso, son principalmente cometidos dentro de una estructura organizada del poder, llámese el gobierno de un tercer estado. Entonces, como difícilmente va a haber un ejercicio de autorreflexión donde el propio Estado que comete dichos ilícitos en contra de su población civil o la población civil de un tercer estado vaya a decir, sí, cometí un ilícito, me tengo que sancionar, pues obviamente ahí es donde entra la comunidad internacional para poder evitar que ese tipo de conductas ilícitas queden impunes. Y de ahí tratar de mantener un balance a nivel mundial, porque hay que reconocer que no existe un tribunal internacional con competencia sobre todos los estados para sancionar dichos ilícitos, ya que la Corte Penal Internacional va a ser un tribunal internacional donde los estados, cada uno de ellos, va a decidir si reconoce la competencia de la Corte o no. Y al día de hoy, una de las críticas que se tiene es que no va a haber una jurisdicción completamente a nivel mundial de la Corte Penal Internacional y que uno de los grandes faltantes van a ser los estados, las grandes potencias a nivel mundial, lo que sea China, lo que sea Rusia, Estados Unidos no han aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, entonces vamos a ver que hay una faltante geográfica para poder conocer y sancionar las conductas ilícitas cometidas en el territorio de dichos estados o por sus nacionales. Entonces, regresando a lo que sería la clasificación de los delitos, tenemos que todos los delitos nacionales van a ser aquellos que no son considerados como internacionales, pero bueno, también hay que explicar que esta clasificación que estoy exponiendo el día de hoy va a tener un carácter de funcional. En otras palabras, lo que nos va a ayudar a ver es el mayor número de herramientas
o el reconocimiento de mayores herramientas hacia los estados para poder perseguir dichos ilícitos. Entonces tenemos que hasta abajo de la pirámide vamos a tener los delitos nacionales, los cuales van a ser todos aquellos que no son internacionales, donde va a aplicar el principio de jurisdicción territorial. Muchas veces cuando el fugitivo o la persona que comete el ilícito huye a un tercer estado, va a operar la figura de la extradición, pero meramente la sanción de los delitos nacionales queda bajo la competencia y la jurisdicción exclusiva de los estados donde se han cometido dichos ilícitos. En una segunda etapa no vamos a tener los delitos internacionales, sino vamos a tener los delitos transnacionales. Entonces, primero los delitos nacionales, transnacionales e internacionales. Los delitos transnacionales van a ser aquellos donde va a haber una concurrencia de jurisdicciones entre dos o más estados, y esa concurrencia de jurisdicciones se puede dar por lo que sería la nacionalidad del victimario o de las víctimas. De igual forma, los principios jurisdiccionales de afectación o de protección de intereses, donde un ejemplo que ya habíamos comentado en cláusulas pasadas es, por ejemplo, dentro del sistema jurídico mexicano, tenemos que la falsificación de moneda, aun cuando todavía no circula en territorio nacional, si es falsificada desde el extranjero, el Estado mexicano tiene la facultad de investigar y sancionar dichas conductas ilícitas, aun cuando fueron realizadas en el extranjero. De igual forma podemos tener la jurisdicción de efectos, en el cual el ejemplo tradicional sería la violencia transfronteriza, donde si lo aterrizamos a la relación bilateral México-Estados Unidos, en aquellos escenarios donde un agente estadounidense le dispara a un mexicano desde Estados Unidos y lo asesina en territorio nacional. Este tipo de casos son los que están discutiendo actualmente ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, en los casos Hernández Guereca, y donde literalmente aconteció este escenario hipotético que le estaba comentando. Entonces, aun cuando el ilícito inicia en el territorio de otro estado, al perfeccionarse los efectos del mismo en el otro estado, en un tercer estado, este estado va a tener la competencia, ambos estados van a tener la competencia para poder investigar y sancionar dicha conducta delictiva. Entonces, los delitos transnacionales, aquí ya va a operar otro tipo de herramientas, aparte de las nacionales. Cabe señalar que esta clasificación va a ser complementaria entre más nos vayamos moviendo en la parte superior de la pirámide, delitos transnacionales, delitos internacionales, los estados siguen teniendo la capacidad de utilizar las herramientas de las clasificaciones anteriores. Entonces, aparte de tener la jurisdicción territorial, los estados van a tener la posibilidad también de las herramientas de cooperación internacional, llámese la figura de la extradición, la figura de la asistencia jurídica, y la figura de la extradición va a ser la petición para poder capturar a una persona en un tercer estado, y la figura de la asistencia jurídica, esto va a ir en torno a lo que sería la evidencia. Entonces, aparte de la extradición y la asistencia jurídica, los estados va a haber una complementariedad, a lo mejor pueden haber operaciones conjuntas, una investigación conjunta, un acompañamiento, como en el caso de lo que hemos platicado hace unas cápsulas, en el caso de Chihuahua, donde el Estado mexicano le pide la asistencia al gobierno de Estados Unidos para que elementos del FBI realicen o coadyuven a las investigaciones de lo que sería la familia Levarón, el incidente que tuvieron, donde fallecieron 7 personas. Entonces, bueno, va a haber esta complementariedad entre los estados. Cuando estamos hablando de delitos transnacionales, como ya les había dicho, es cuando va a haber una concurrencia de jurisdicciones. Aquí también va a entrar en el juego los tratados, los acuerdos internacionales, especialmente aquellos generados por la Oficina de las Naciones Unidas en contra de la droga y el delito, en el cual tienen una troika de instrumentos internacionales en la cual técnicamente regulan las figuras delictivas que mayor concurrencia tienen en el haber internacional, como lo que sea el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotróficas, la cual se encuentra sancionada por la Convención de Viena, lo que sea la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional y la Convención de Mérida contra la corrupción. Entonces, la delincuencia organizada, tráfico ilícito de estupefacientes y la corrupción van a ser los ejemplos por excelencia de delitos transnacionales. Entonces, aquí también vamos a poder ver cómo va volviéndose un poco más complejo en la empresa delictiva. Los delitos nacionales por lo general van a ser cometidos ya de manera individual o en una asociación delictuosa o inclusive en delincuencia organizada. Cuando estamos hablando de delitos transnacionales sería la delincuencia organizada transnacional. Y cuando llegamos hasta arriba,
En los delitos internacionales ya no va a ser una delincuencia organizada transnacional, sino es una estructura organizada del poder, que es lo que le va a permitir tener la capacidad al grupo que comete el genocidio o los crímenes de lesa humanidad de tener una generalización o tener la capacidad de realizar un ataque sistemático que pueda abarcar mayor número de personas. Y esa estructura organizada del poder, por lo general, la encontramos en los gobiernos, en la estructura del gobierno. Entonces, regresando a los delitos transnacionales, aparte de tener esta troika de instrumentos internacionales, los cuales van a armonizar la legislación doméstica de cada uno de los estados signatarios, vamos a tener la propia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cual siempre ha sido o ha servido como un punto focalizador de información de inteligencia, la cual la comparte con los diferentes estados para poder agrupar toda la forma operativa en la cual operan los grupos delictivos de carácter transnacional. En otras palabras, que operan dentro de las dos fronteras. Aquí platicábamos en las cápsulas pasadas, cuando existía la amenaza latente por parte del gobierno de Estados Unidos de clasificar como grupos terroristas a las organizaciones de narcotraficantes mexicanas, teníamos que aquí el efecto transnacional es como estas organizaciones delictivas mexicanas operan también en el territorio estadounidense, y enseñábamos lo que serían los mapas donde el gobierno de Estados Unidos señalaba o tenía plenamente identificados en qué parte de su territorio operan este tipo de organizaciones delictivas. Entonces, como es muy complejo poder acabar ese tipo de empresas criminales solamente desde un estado, pues los estados tienen que cooperar entre sí para poder abatirlos en sus dos territorios. Otras herramientas que van a tener disponibles los estados, aparte de extradición, asistencia jurídica, los instrumentos internacionales, la cooperación de la Oficina de las Naciones Unidas, va a ser la Interpol. La Interpol es una organización internacional la cual tiene su sede en Lyon, Francia, y también va a ser como una ficción jurídica, la cual está conformada por diferentes grupos dentro de las policías federales a nivel nacional. Eso significa que va a haber una cooperación en tiempo real por estos elementos que están exclusivamente enfocados al intercambio de información, llámese de manera formal o de manera informal, para poder tener una mayor comunicación entre las policías mundiales. Aquí es muy importante señalar que lo que se busca con esos instrumentos de nivel internacional es la cooperación entre los estados. En otras palabras, es tener esta coordinación que tienen los grupos delictivos, evitar que las autoridades nacionales dejen de cooperar entre sí mismas por factores de soberanía, de competencia, a lo mejor el recelo de ellos de llevar una investigación propiamente, porque hay que recordar que dentro de la psique nacional de las autoridades siempre se ha visto la cooperación internacional como la figura de la extradición, como una renuncia a la soberanía nacional, básicamente como la incapacidad de enjuiciar a una persona, pues técnicamente por eso lo entregaban en extradición para que fuera castigado por un tercer estado. Hay que recordar también que cuando se inicia la figura de la extradición, o más bien antes no había figura de extradición, sino que es un paso posterior en el cual cuando los estados ya aceptan que pueden entregar a alguien que no le van a otorgar asilo, pues básicamente se está renunciando, como que se siente que se renuncia a cierta parte de la soberanía a la protección respecto a esa persona, e inclusive cuando estamos hablando de los nacionales propios del estado donde están pidiendo a esta persona, pues el estado pues muchas veces va en contra de sus propios principios el entregar a uno de sus nacionales para que sea sancionado en un tercer estado. Por eso tenemos que en muchos estados, en el caso mexicano, a partir de la década de los 80, es cuando apenas empiezan a dar los primeros casos de extradición de nacionales mexicanos, o hay que recordar el caso colombiano, como dentro de su constitución estaba prohibido la extradición de sus nacionales, y fue justamente cuando hubo un enfrentamiento en la época de Pablo Escobar, este famoso narcotraficante colombiano, en el cual básicamente emprende un conflicto, un enfrentamiento con las autoridades nacionales cuando empiezan a ver las peticiones de extradición por parte de Estados Unidos. Es así que los estados, pues bueno, no son muy afines a cooperar, pero al día de hoy lo que buscan los instrumentos internacionales, ese tipo de organizaciones internacionales como el Interpol, es que haya esta cooperación estrecha entre los estados para evitar que las organizaciones delictivas de carácter transnacional aprovechen esta falta de comunicación.
Aparte de lo que sería la Organización Internacional, Naciones Unidas e Interpol, vamos a tener que los estados también van a tener agentes de procuración de justicia, sus agentes operando en el extranjero de manera extraterritorial. Esos agentes por lo general van a estar acreditados como agregados legales dentro de las embajadas y las oficinas consulares del estado en un tercer estado. Esos agregados legales son los que van a llevar a cabo las investigaciones o la ubicación de aquellas fugitivas o personas de interés de su estado enviante. Esto es una práctica común a nivel internacional y de la cual es una como medida de autoayuda donde los estados, a sabiendas que las autoridades nacionales están ocupadas con una carga de trabajo muy fuerte, pues van a facultar algunos de sus elementos para que operen en el extranjero y puedan coadyuvar con las autoridades nacionales para poder ubicar dónde se encuentran los fugitivos. Entonces, pasando de lo que sería ya esa etapa intermedia a los delitos internacionales, ahora sí, podemos hablar que los estados han creado tribunales internacionales para poder sancionar aquellas conductas que consideran como las más atroces. Pero claro, hay que ser muy enfáticos. El hecho de que un tribunal internacional tenga competencia para conocer dichos ilícitos no necesariamente se traduce en un tribunal internacional, ya que tribunales internacionales han existido a lo largo de la historia, no solamente a partir de los juicios de Nuremberg y del lejano oriente, sino en épocas anteriores, cuando había coaliciones militares entre los reinos, los cuales para defenderse de un tercero, cuando terminaban victoriosos dentro del conflicto armado, se creaban estas cortes con jueces de la nacionalidad de los estados que conforman la coalición. Entonces ahí ya técnicamente estamos hablando de un tribunal creado por dos o más estados, dos o más reinos, los cuales terminaban enjuiciando a los perdedores. Ahí ya podemos hablar de tribunales internacionales de forma similar a como acontecieron después de la Segunda Guerra Mundial, donde solamente algunos de los jueces tenían, más bien, los jueces tenían la nacionalidad de algunos de los estados victoriosos, principalmente los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, fueron los que nombraron a esas personas que terminan enjuiciando a los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos que en la actualidad, hasta arriba en la pirámide, vamos a tener los tribunales internacionales, llámese los tribunales ad hoc, cuando todavía existían el Tribunal Penal Internacional para Antigua Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, los cuales ya quedan en el mecanismo residual de las Naciones Unidas. Tenemos los tribunales de carácter híbrido, como el Tribunal Penal Internacional para Sierra Leona, las Cortes Extraordinarias de las Cortes de Camboya, los cuales han creado también por la parte de la comunidad internacional, como el caso del Tribunal Especial para el Líbano, para ciertas situaciones en específico, que esto sería objeto de otra cápsula, el explicar por qué ha habido esa tendencia de no usar a la Corte Penal Internacional y mejor enfocarse a tribunales de carácter híbrido y focalizados a un solo país. Y otro tribunal internacional pues sería la Corte Penal Internacional. Aparte de tribunales internacionales, tenemos el principio de jurisdicción universal, que ya habíamos comentado al principio. Posteriormente tenemos lo que sea la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cual, actuando bajo el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que es cuando hay una amenaza en contra de la paz y la seguridad mundial, tienen la facultad de emitir medidas vinculantes al resto de las Naciones Unidas, de los Estados miembros, para poder focalizar y tratar de desescalar este posible conflicto que pueda haber. Llámese, cuando estamos hablando de delitos internacionales, el propio Consejo de Seguridad ha tenido la facultad de crear tribunales internacionales, establecer restricciones de viaje, sanciones económicas específicas en contra de un individuo, y esto con la finalidad de posteriormente capturarlo, ¿no? En paralelo a eso se han creado comisiones investigadoras, como las comisiones en las cuales han recabado la evidencia de los hechos ilícitos cometidos en Siria, para cuando algún Estado quiera enjuiciar dichas conductas delictivas o se configure un tribunal internacional, pues la evidencia ahí esté ya lista para el enjuiciamiento y no se pierda estas pruebas y las personas que cometan dichos ilícitos queden libres. Entonces tenemos la jurisdicción universal, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los tribunales internacionales
Y bueno, básicamente lo que serían los elementos de la legítima defensa, la interpretación del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, los cuales muchas veces han sido empleados para ir en contra de una persona en específico, para realizar una captura directa, donde el Estado que pueda sentir que hay un delito de agresión en su contra respecto de un grupo estatal o a lo mejor un grupo terrorista en específico, pues tienen la capacidad de ir a capturarlo de forma directa respecto a un Estado. Entonces, de esta forma tenemos que la clasificación de los delitos va a permitir el ver cómo los Estados van a tener más herramientas para ir en contra de una conducta ilícita dependiendo de la clasificación que se tenga. No es lo mismo un delito nacional, la intervención acotada que ciertos estados van a tener en contra de dicho ilícito, a un delito transnacional o hasta arriba de la pirámide los delitos internacionales, donde se busca que el universo de delitos nacionales o aquellos que puedan ser clasificados como internacionales, pues que cada uno de los miembros de las Naciones Unidas de la comunidad internacional tenga la capacidad no solo de investigar, sino de enjuiciar dicho ilícito. Entonces tenemos que esta clasificación nos permite evidenciar cómo el derecho internacional le va a ofrecer a los estados diferentes herramientas para que puedan sancionar los ilícitos. Muchísimas gracias por su atención. Estamos comentando más temas en próximas clases.